Hoy voy a hablar de Under the Silver Lake, como se ha conocido en español lo que esconde Silver Lake, que me parece, y es uno de los motivos por los que quiero hablar de ella, para recomendarla, porque me parece que es una película que ha pasado bastante desapercibida. No es una película indie ni nada parecido, pero no he visto nada de bombo, no he visto nada de publicidad y me parece una propuesta en la trama, tanto en el continente como en el contenido, la forma de crear la historia como lo que cuenta la historia, me parece una propuesta muy interesante que, como digo, tengo la sensación de que ha pasado bastante desapercibida y creo que merece la pena hablar de ella, tratarla y, como en este vídeo, desarrollar y dar un poco mi opinión de ciertos aspectos de eso, de la construcción de la historia y de la historia en sí. Datos técnicos. Sobre datos técnicos, decir, bueno, dura 2 horas y 20, un poco más de lo normal en las películas mainstream. Suelen durar 2 horas clavadas la mayoría, o rondando, pero ya digo, no se aleja mucho de esa duración en cualquier caso. El protagonista es Andrew Garfield, que lo conoceréis probablemente por ser el protagonista en The Amazing Spider-Man. Y el director y guionista, ambas, es David Robert Mitchell, que a mí personalmente no me suena. Dudo que sea su prima en cualquier caso, esta película, pero bueno, sí que dice bastante de esta película, que tiene bastante personalidad propia, el hecho de que, como digo, David Robert Mitchell es tanto director como guionista, que no es que sea una película de autor, ni mucho menos, pero se nota esta personalidad, este rollo, y que hablaré de ello en el tema de las referencias, yo lo compararía en cierto punto con Tarantino, no una personalidad tan marcada ni una cosa tan potente, pero sí esa cosa del director que se impone y que marca la línea. Sinopsis. Por empezar ya en sí con el tema, haré una sinopsis libre de spoilers, que pues bueno, la película empieza con este protagonista, con Andrew Garfield, que es un ventañero, un tirado de la vida, que vive cerca de las afueras de Los Ángeles, que se especifica que por la zona este, pero bueno, eso es irrelevante. Y vive en el prototipo de apartamento, este rollo de me llamo Earl, estos apartamentos con piscina y tal. Y bueno, es un tirado, no tiene nada, no paga el alquiler, no se esfuerza tampoco por ello, en ningún momento de la película se le ve hacer nada que produzca dinero, digamos. Y está en esta vida tirada, como aburrido, hastiado, hasta que aparece una chica y llega a su apartamento, y él se empieza a interesar por ella, la conoce y tal, hasta que un día, bueno, de un día para otro, durante la noche, esta chica desaparece por completo, sin dejar ni rastro, y entonces pues se sorprende y a partir de ahí empieza a tirar del hilo, empieza a investigar qué está pasando y pues eso, la película no contaré más, la película se desarrolla a partir de esa premisa. Una vez hecha esta sinopsis, voy a aprovechar para aclarar que ya a partir de aquí van a venir spoilers no pretendidos, no voy a ir a lo concreto de la trama, sino sencillamente los puntos que yo considero interesantes. Eh, Como digo, recomiendo ver esta película y yo creo que es una película que se disfruta mucho, sepas o no de qué va. Me parece, es una película que tengo ganas ya de... No voy a volver a ir al cine a verla, eso es cierto, pero sí que tengo ganas de volver a verla probablemente en casa, sentado, porque es una película que es eso, no es... no te, sí, te pueden destripar la trama, pero bueno, en cualquier caso, si no queréis spoilers, dejad el vídeo aquí. Y si os da igual, que pues yo ya os digo que yo no considero que haya mucho problema, pero eso ya queda a consideración de cada uno, pues seguid. O si lo habéis visto, pues seguid también, evidentemente. Género. El
género de esta película es un punto, ya de entrada es un punto muy interesante porque ya habla mucho de esta película como obra. No es un género concreto, no es tampoco una obra ecléctica ni nada parecido, pero es curioso porque digamos que dentro de lo que serían los géneros negros, viaja a lo largo de todos ellos todo el rato. Va uno, va otro, vuelve y se entremezclan todos. Eh, no es un collage de cosas, sino que es una composición cerrada, pero de distintos géneros. Como digo, es pues el clásico thriller, tiene el punto del clásico thriller, de drama. Es bastante cómica, pero es decir, cuando digo drama no me refiero a que sea una cosa intensa ni nada así, sino a este ambiente como de pues una película de persecución fundamentalmente, que lo hablaré más adelante, de él persiguiendo, él siendo perseguido, este protagonista. Y bueno, también tiene el punto de película noir, de película negra, y también relacionado con esto también de película policíaca, en el sentido de investigar un suceso, un probable asesinato, una desaparición y pues ese ir buscando pistas y tal. Y también dentro del espectro negro tiene pues el tema de terror, tanto terror psicológico, una cosa de angustia, como incluso también terror fantástico, terror de monstruos, incluso. Que ya digo que, claro, tú dices, es espectro negro, como que sea un bloque cerrado, pero realmente entre un drama policíaco y un terror de monstruos, pues tiene bastante poco que ver. Entonces es por eso que una mezcla bastante curiosa y para mi forma de entenderlo, totalmente pretendida y totalmente intencional. Referencias. La trama, el primer punto que me gustaría tratar es el tema de las referencias, que me parece que podría haber sido un gran fallo y si hubiera fallado en esto, toda la película sería un desastre, pero me parece un gran acierto cómo las tratan. Como he dicho antes, esta película mm, ocupa un abanico muy amplio, no voy a decir todo, pero un abanico muy amplio dentro del espectro del cine negro. Y partiendo de este punto, eso ya es una referencia y la forma en la que se trata este género es una referencia. Porque es que de hecho se nota y insisto en que para mí tiene una personalidad propia que construye a partir de eso, pero es un homenaje a este tipo de géneros en general, a todos los géneros oscuros. Como digo, el tema de las referencias tiene mucha personalidad y esto es complicado. Hay que saber hacerlo, porque no hay que usarlo. Es decir, quien no sabe hace una chapuza al usar referencias y queda una cosa que no tiene ninguna personalidad. Aquí, David Robert Mitchell, como decía, lo comparaba antes con Tarantino por este punto y también con los hermanos Cohen, que pues estos directores son muy conocidos, en especial Tarantino, parte de su esencia, el tema de las referencias a todo tipo de películas. Pero por lo que Tarantino no es un director mediocre o es alguien reconocido, es porque sus películas, aunque en su pura esencia está el hecho de referenciar otras obras, son películas con personalidad propia. Es igual, los hermanos Cohen consiguen construir historias propias con fuerza propia a partir de referenciar a otras, que no es fácil, no es fácil, es decir, que te quede conseguir crear una obra propia que no seas un mero eh, mira, ¿te acuerdas de esta película? Que eso, si pillas la referencia es interesante, pero si no la pillas y eso es lo único que hay, se queda una obra totalmente vacía, porque estos directores, el acierto en el desarrollo de las referencias, como digamos como recurso narrativo en cierto modo, como forma de generar cierto interés, es que usan la referencia como medio, no como fin. Porque si yo, por ejemplo, no conozco una y con esta película me ha pasado que yo notaba que no cogía muchas referencias y igual que con el cine de Tarantino es muy típico de que es
muy complicado, porque es una persona muy enrevesada, muy complicado llegar a entender todas las referencias. Pero aún así, consiguen crear películas interesantes porque si la referencia fuera el fin, en el momento en el que no la pillas, eh, lo que te cuentan carece de interés para ti. Pero si tienen interés estas historias de estos directores y de otros muchos más, estoy nombrando a estos porque son los más típicos, pero lo hacen otros muchos directores, si tienen interés, es por eso, porque tienen personalidad propia, porque la referencia no es a lo que tienes que llegar, sino que es un elemento que enriquece, es un recurso narrativo que favorece a la trama. Estas referencias de las que hablo no es solo al cine, no son solo referencias cinematográficas, sino que son referencias, incluso más que referencias, se podría usar incluso la expresión alusión, porque es algo, en muchos momentos es algo expreso, porque es de lo que habla. Eh, Habla de la cultura pop, y entonces estas referencias o alusiones, como queramos decirlo, no se quedan solo en lo que es el tema del cine. También se amplía a la música y en general todo el contexto de la cultura de masas, digamos. Y por ejemplo, solo por destacar una, y ahora profundizaré en otra, pero por destacar una, me gusta especialmente la referencia a Spider-Man como tal, al hecho de Andrew Garfield como Spider-Man. En un momento se le queda pegado chicle en la mano y tiene típica escena en la que intenta despegárselo, como la típica escena de Spider-Man, del gas cómico en el que descubre sus poderes de telarañas y empiezan a pegarse a cosas y no puede controlarlo. Y de hecho, en un momento se le queda pegado un cómic de Spider-Man que como, ¿no has pillado la referencia de que esto hace alusión a que este es el prota de Amazing Spider-Man? Pues toma, aquí lo tienes en la cara, píllalo, píllalo, ¿ya lo has pillado? Bien, pues podemos seguir. Pero igualmente es un punto cómico, no se centra en eso, pero me gusta, la verdad es que ese momento me gustó bastante. Hitchcock. En relación a... Tiene relación con la referencia, pero me parece un punto como tal, el tema de Hitchcock, que es fundamental. Incluso yo para este caso no usaría la expresión referencia ni alusión. Usaría directamente homenaje, porque toda la película es un homenaje, como he dicho, a todos estos géneros de los que he hablado, pero es un homenaje fundamentalmente a Hitchcock. Y yo tengo que aclarar de entrada que no soy un superentendido de Hitchcock ni nada así, ni he visto películas suyas, pero casi nada realmente. Pero es que es algo que con solo ver una lo comprendes y lo entiendes, y con conocer un poquito lo percibes. Empezando por la música, el uso opresivo y angustioso de la música como una cosa muy ambiental que te mete en la locura y en el ritmo de la película, de eso, pues un thriller psicológico tiene ese punto como, bueno, de hecho, Hitchcock reflexiona, es conocido en sus películas por reflexionar sobre la locura. En Psicosis, también se me ocurre en Vértigo, en este punto, y ese uso de la música favorece mucho. Y no solo por el uso que le da, sino que es que la música en sí, las melodías que usa son clásicas. Tiene este contraste con digamos, unos escenarios actuales, pero una música que tú mentalmente asocias al cine en blanco y negro. Y me parece que está bastante bien llevado, que es un contraste que pega, que encaja bien. Hay incluso un punto en el que este homenaje a Hitchcock, como digo, se hace muy explícito. De hecho, hay un arco de la trama. Este protagonista está en un cementerio, están dando una fiesta allí. Están unas chicas apoyadas en una tumba que las está mirando, está hablando con ellas y se van en un momento dado. Y cuando se van, ves en primer plano como la tumba en la que estaban apoyadas es la tumba de Hitchcock, que no sé si es su tumba real, lo desconozco, pero es como, ten claro, un punto que no me gusta de esta película, es que es demasiado explícita en ciertos puntos, pero no sé, no me acaba de convencer, pero bueno, es una muestra más de que esto que digo pues va en esa línea, de es una película homenaje.
Una película también diría que no es pretenciosa, que eso suele ser un punto muy a favor para mi gusto, pero, pero es clara con lo que cuenta. Es como digo, es explícita. Y ya más allá de eso, en elementos como digo de la música o referencias directas, la forma en la que esta película se desarrolla también tiene mucho de Hitchcock. Hay, por ejemplo, un par de escenas, usa planos picados muy interesantes, haciendo grandes angulares y además con el uso del tema de pasillos, eh, usa pasillos muy alargados que esto que digo de planos muy angulares lo remarca. Y remarca además eso, la lejanía del protagonista desde ese plano picado que se le ve desde abajo. Y a mí es que ese tipo de recursos me gustan mucho, la verdad. Tiene una potencia estética que, digamos, soy capaz de percibir y la verdad eso me gusta bastante. Y ya incluso, aparte de eso, como digo, eh, es una película persecutoria. Una película de él persigue a unos, de él se siente a la vez perseguido, él va sin rumbo, pero siempre va siguiendo algo. A mí en ese sentido me recuerda mucho a Con la muerte en los talones. Este hecho de estar huyendo todo el rato de tampoco saber exactamente de qué, pero saber que tiene que seguir adelante, que tiene que estar buscando pistas. Y es igual, pues como digo, me parece que es todo un homenaje en la realización de la película a eso, al cine de Hitchcock, que me parece que está muy bien desarrollado y me gusta mucho cómo lo lleva a cabo, la verdad. El ritmo. Ya, bueno, con todo lo mencionado sobre el ritmo de la película, es complicado porque, como digo, va moviéndose a lo largo de muchos géneros muy distintos, que ya lo he dicho anteriormente. Aunque sean géneros negros, pasar de un drama, de un thriller policíaco a una película de terror mítica con elementos de fantasía, que no es que sea algo de la imaginación del protagonista, un sueño, no, 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 son cosas reales, es decir, no es una película de fantasía, hay monstruos y hay sombras, hay pues eso, elementos míticos y todo entremezclado. Eh, Podría tener muchos bajones de ritmo y muchas subidas. Y para mi impresión, para mi sensación, no lo tiene. Mantiene el interés desde el momento en el que desaparece la chica, ya te interesa la trama y ya esta dinámica del thriller, ¿no? ¿y ahora qué pasará? Y ahora va aquí, y ahora va allá, y ahora descubre esto, pero no sabemos esto, no sabemos esto otro. Y como el ambiente, como al final, aunque sean muchos géneros, está dentro todo de un espectro, de un espectro negro, como el ambiente en la forma no cambia, no notas, no hay altibajos. Y yo creo que es intencional el desarrollo del ritmo en ese sentido, de que me parece, porque me parece que está muy bien medido. Me parece que incluso, como digo, aun siendo todos de un espectro parecido de tipo de cine, era complicado mantener un ritmo constante y lo consigue. De hecho, a mí se me hizo corto. Yo pensaba que duraba 2 horas y aún así cuando salí pensé, uy, se me ha hecho corto. Y cuando he visto que duraba 2 horas y 20 me he sorprendido de verdad que se hace muy ligera y tiene un ritmo constante y consigue mantener el interés. Además, eso, no, como no es un drama tampoco, como una película con bastantes puntos cómicos y una película también histriónica, al meter todos estos elementos de fantasía, de forma, además, no como algo externo, sino como algo totalmente mezclado de la película, tiene ese punto, pues eso, no diría cómico, pero sí, más eso, histriónico. La palabra sería histriónico, la verdad. Quiero aclarar, eso sí, que cuando digo histriónico me refiero en un sentido positivo, en un sentido de, pues, como de curioso, ¿no? Que no es un... porque se puede interpretar de forma bastante negativa, histriónico, pero no, es en un buen sentido. El mensaje. Por empezar a hablar ya del mensaje, del núcleo de la película, me voy a empezar mencionando un elemento que me servirá para más adelante, que es el tema de conspiración.
la conspiración está presente a lo largo de toda la película. Aun cuando se pone a investigar este chico sobre Andrew Garfield, sobre la desaparición de esta chica, eh, empieza a ver como que hay cosas que no encajan, o que encajan demasiado bien. Y empieza a investigar y es eso, la conspiración está todo el rato presente digamos que en la cultura pop hay mensajes que están hechos para ser percibidos, por decirlo así. Y me parece que es un elemento, no me parece un elemento externo, en el sentido de, no me parece que sea parte del marco, sino parte del contenido. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que no se usa la conspiración para decir la sociedad está controlada, los Illuminati, los... No se usa en ese sentido, sino en un sentido de la trama en sí. La trama va de que este chaval descubre que hay cosas raras y hay mensajes en la cultura y en este tipo de cosas. Pero que no es un tema fantasioso ni, ni eso, no de conspiración en el sentido de que el director crea que hay una conspiración real en la cultura, ni nada parecido. La película se mueve en este ambiente, como he dicho al principio, de Hollywood. Y entonces me parece un escenario clave. Para decir, me parece que el escenario parte del mensaje, de esta metáfora de, como digo, de la sociedad de consumo, más que de la sociedad de consumo, es de la gente y cómo se relaciona la gente en este principio de siglo XXI. Me parece una película muy millennial, muy millennial. Me parece, digamos, una versión millennial de Hitchcock, relacionándolo con lo que he estado mencionando anteriormente, como en el propio mensaje es muy millennial. ¿Y a qué me refiero con millennial? Que cuando digo millennial no es tanto en un sentido generacional, es decir, de las personas, sino del ambiente del siglo XXI. De esta especie de, por un lado, decadencia y por otro, desencanto con el mundo que nos rodea. Pero más que de desencanto, de asunción de este desencanto, de abrazarlo, digamos, de naturalizarlo y de asumir que este es el tipo de mundo que nos ha tocado. El protagonista no es un personaje cínico. Y eso me gusta, me gusta muchísimo, porque podrían haberlo construido así y no lo han hecho. No es un personaje que mire a la sociedad y a sus vecinos o a sus compañeros con descendencia de, ay, vosotros estáis ahí con vuestras modas y vuestras cosas irrelevantes, ¿no? No, 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 él es parte de eso y él lo mira con naturalidad. De hecho, no lo mira de ninguna forma, no lo mira ni con extrañeza ni nada así. Él se mueve a lo largo de la película en este continuo ir buscando pistas, se mueve a lo largo de varias fiestas y él va haciendo lo que le dicen, porque él es parte de esa dinámica y él lo tiene naturalizado. Y sí que se nota, en especial al principio, cierto hastío, cierto punto de, pues, un personaje cansado, no, como digo, no trabaja, ni hace por ello, no gana dinero, pero no es algo ni siquiera que le preocupe, sencillamente está en ese ritmo de la sociedad y está totalmente amoldado a ello. Y en relación con esto, ya empezando a diseccionar al protagonista, y esto también es muy millennial, eh, tú percibes cuando lo ves y a lo largo de la película se va notando más y más, este protagonista huye de la realidad, huye completamente. En un momento le preguntan bueno, ¿y tú de qué trabajas o qué haces? Y él dice, ay, ¿por qué me tienes que preguntar eso siempre con estas cosas? Siempre con, ¿y tú qué haces? ¿Y tú estudias? ¿Y tú trabajas? ¿Y tú...? A veces las cosas más allá de eso. Que bueno, se puede ver si tiene más o menos razón en que nos centramos demasiado en eso. Que puede ser cierto. Pero no es eso lo que expresa. Lo que expresa no es la verdad de sus palabras en ese momento. Lo que expresa ahí es cómo le irrita y cómo le cansa que le pregunten por eso. Porque lo que es la vida cotidiana le amarga y le frustra. Y de hecho toda la película habla de eso, habla de la huida de este protagonista. De cómo él no tiene interés por nada y cuando aparece esta chica y de repente esta chica despierta su interés y después esta chica desaparece.
no la conoce más allá de 3 días y sin embargo se dedica a buscarla y a saber qué ha pasado durante muchísimo, porque no es tanto el interés de este protagonista por esta chica y por saber qué ha pasado, que también, porque de eso va la trama, sino de cómo este protagonista no quiere tratar su realidad directa. En un momento le llaman a la puerta a la policía para decirle que le van a desahuciar, que no ha pagado el alquiler y que le están reclamando. Y él dice, vale, vale, deme un día más, o que sea, y la policía se lo concede. En ese día no hace por intentar ganar dinero ni parecido. En ese día la trama sigue avanzando y sigue buscando pistas y sigue... Porque incluso en una situación límite de te van a echar de casa, él sigue sin querer asumir esa responsabilidad que le toca asumir. Le produce tanto hastío y tanto pavor que sigue huyendo y huye a través de esta trama de persecución y de búsqueda de pistas. Ya por otro lado, más allá de, como digo, de este protagonista, que habla bastante del contexto, también hace una radiografía no en mucha profundidad, pero es una película, como he dicho anteriormente, no es pretenciosa, gracias a Dios. Entonces no le da mucha profundidad, pero sí que si uno saca puede ir tirando del hilo. También habla de la sociedad en sí, no solo de este protagonista, sino que va más allá. Eh, como digo, es una sociedad y el hecho de que eso, de que está situada en Hollywood es, es parte de este mensaje, es pues al respecto tanto, no de la sociedad de consumo, es decir, no la sociedad como abstracto, sino de la gente, de esta cosa pues decadente, esta cosa de la fiesta, de pues ahora vamos aquí y ahora vamos allá y ni plantearse el para qué, y para qué voy aquí, para qué esto me genera interés, esto, bueno, tampoco me voy a poner ahora que llegar y el Instagram y el... No va de eso, pero sí que habla de ese ambiente, habla de esa... como de, lo hacemos, ¿y por qué? Bueno, ¿y por qué no? Porque al final como va y da igual, una cosa de... Por un lado es desgana, pero por el otro se abraza eso. ¿Y por qué? ¿Por qué es así? Pues, en primer lugar, y fundamental, me parece que habla, y no de una forma muy expresa, pero habla de digamos, el derrumbe o la ausencia de las identidades, de la colectividad. El hecho, y este es otro motivo por el que digo que es una película muy millennial, es decir, muy de esta época, el hecho de ya no hay colectivos y somos seres no independientes, porque no ese es el punto. No es que seamos seres independientes, es que somos seres aislados. Eh, Todo tipo de colectividades que pudieran existir anteriormente se han derrumbado y las etiquetas se usan más como punto diferenciador y punto individual de yo soy esto que como nexo de unión. Que a la vez esa es una forma de buscarse una identidad propia, pero si este proceso, como digo, se hace a través de la individualidad y no de la colectividad, lo que lleva es al aislamiento, que es por lo que estamos viviendo. Y no me voy a meter a hablar ni de posmodernidad, ni de la trampa de la diversidad, ni nada parecido. Pero aunque no quiero entrar en ese tema, sí que es cierto que me parece que la película habla de eso, del hecho de la angustia de no verse en nada y de la búsqueda necesaria por, por una identidad, por algo a lo que agarrarse, por algo a lo que ser. Y si estas identidades están totalmente derrumbadas, el último bastión que queda es la cultura pop. Esta cosa de yo soy de esta serie, yo... También un poco, ¿no? El fútbol se suele asociar a eso, el tema de yo soy de este equipo. Y eso crea eso, en el tema de los equipos de fútbol es justo eso crea una colectividad y crea una hermandad y un sentimiento de unión. Y igual, pues eso, pues yo soy de esta serie, o construir tus propios ideales a partir de obras y de ficción y darle un sentido a tus acciones a través de ello. ¿Y por qué ocurre esto? Pues porque digamos que cuando
todo es banal, cuando todo es como, bueno, pues da igual. ¿Y por qué haces esto? Bueno, ¿y por qué no? Como he dicho anteriormente. Todo como con esta desgana de, bueno, vale, ¿qué más da? Que cada uno haga lo que quiera y todo este tipo de cosas. Cuando la vida y la cultura y todo lo que nos rodea es banal, terminamos divinizando lo banal. Terminamos abrazándolo y terminamos eso, glorificándolo. Al final importa, pues lo típico, ¿no? Importa el tipo de ropa y es eso lo que te significa. Importa si perteneces a una tribu urbana, un término un poco ya viejuno. Importa si eres de estos o de aquellos. Pero incluso eso es... Yo no critico como digo, yo defiendo el sentimiento de colectividad. Me parece que es algo totalmente natural y propio del ser humano, la colectividad. Pero se hace de forma banal, superficial y desde la individualidad, desde el hecho diferenciador de, pues eso, yo me significo a través de la música que escucho, me significo, y eso me da sentido, me significo a través de las series que veo, me significo a través de si llevo un tipo de ropa u otro. Y no quiero tirarlo a un sentido, a esta cosa de vivimos en una sociedad. No va de eso, porque es un proceso lógico. Es decir, no es que las personas seamos unos borregos que nos están empujando, no, es un proceso social lógico el que se está viviendo, este desarme de la colectividad, porque es lo lógico con el contexto material de los últimos 30 años, especialmente en Occidente. Pero bueno, ese es un tema mucho más complicado que va mucho más allá de la película, por lo cual no lo desarrollaré. Como digo, por un lado está la divinización de lo banal, pero también está la banalización de las cosas importantes. Al entrar en esta dinámica de que lo banal tiene relevancia, todo pasa a estar al nivel de lo banal. Hay una escena que quiero mencionar expresamente porque me parece maravillosa, que es en una de estas fiestas en las que está este protagonista, se encuentra con una chica. Además, una chica muy, digamos, muy estética, muy, una ropa muy extravagante, muy colorida, comiendo chicle, con un globo atado y además no hay ni motivo ni nada, es casi un disfraz, pero una cosa, es bastante, me resulta bonito y además la chica es mona y tal, es una especie de representación de toda esta, digamos, decadencia, pero en un punto bien llevado, por decirlo así, de un proceso, como digo, natural, y de que eso es normal y de que esa chica está totalmente adaptada a ese entorno, que es lo sano, realmente, saber uno adaptarse al entorno. Pues en un momento salen a la pista de baile y están bailando y hay como electricidad, ¿no? Hay feeling entre ellos. Y le dice, ay, qué bien me caes, o algo así. Y dice, sí, tú a mí también. Dice, deberíamos follar. Y él responde, "Pues, la verdad es que sí. Es, es maravilloso. O sea, es esta cosa de, pues deberíamos follar. Pues, bueno, pues sí, pues estoy de acuerdo. Lo firmo es las relaciones sexoafectivas entendidas como, pues venga, pues vale, pues para adelante. Y no estoy criticando el hecho de que una persona pueda follar con quien quiera. No es ese el punto, no es el qué, sino el cómo, el hecho de, da igual, pues si follamos bien, si no, va. Si da igual si esto me puede dañar a mi estabilidad emocional, el hecho de tener relaciones por el hecho de que estoy bailando con esta persona y me gusta estar bailando, y a lo mejor esta persona es una persona terrible porque no la conozco, pero eso da igual, estamos aquí y todo da igual, es esta desgana, y no solo la desgana, sino el abrazo, esa desgana de como todo da igual, solo queda tirar para adelante, porque si no lo asumes, si no te integras en eso, te acabas volviendo loco, que es lo fundamental, o te adaptas a eso, por eso digo que en realidad lo sano es saber adaptarse a ese ambiente o desfalleces. E incluso también lo que acaba ocurriendo es que las personas que se adaptan a un ambiente a este seguidismo de la decadencia terminan derrumbándose. Y es una radiografía, me resulta bastante terrible de ver. Y no solo en esta conversación, va más allá. No me estoy centrando en esta conversación que he dicho sobre si estos chavales follaban, sino en la radiografía
que hay detrás de eso, de esta banalidad absoluta de todo, la banalidad de las relaciones, la banalidad del juntarse, de... Ahora podría criticar Tinder, una aplicación que odio bastante porque me parece que representa justo eso, incluso lo representa de una forma más, muchísimo más descarnada que el hecho de decir, pues deberíamos follar, como si fuera como el que se va a desayunar. Me parece mucho más terrible Tinder en ese sentido que esta escena. También hay una figura fundamental en la película que es la figura del compositor, que bueno, es que es una película bastante enrevesada en el sentido de va de un lado a otro y en un momento esta búsqueda de pistas le lleva, no sabemos por qué, a esta figura de la que hablo del compositor, que no tiene nombre, se llama así, el compositor. Vive en una mansión, el protagonista se cuela en ella y entra y lo ve y está tocando el piano. No sé si estaba tocando una pieza concreta, no, yo al menos no la reconocí, pero bueno, estaba, está tocando. Y se acerca y en el diálogo que tiene con él te hablan, como digo, como he dicho anteriormente, una cosa que no me acaba de gustar de la película es esta cosa de hacerlo todo tan explícito en ciertos puntos de si no lo has pillado ahora te lo explico. Y como yo estaba pillando el mensaje hasta ese punto, y esa escena lo que me hizo es confirmarme de, vale, la película me está hablando de esto. Tiene cierta épica y en la realización técnica de esa escena es una escena muy... resulta emocionante cómo lo desarrolla, pero es eso, el punto de lo que cuenta es demasiado directo. Pero bueno, es interesante porque habla del mensaje, de lo que estoy hablando, de cómo la cultura, cómo nos significamos a través de la cultura y cómo buscamos referentes en la cultura. Pero es que al final esta cultura pop, esta cultura de masas, es una industria. Es una industria y ahora podríamos hablar pues, del tema de las ganancias y todo esto, que entonces es una industria que está hecha para que sí, que habrá canciones que hablen, canciones o películas que hablen de ciertos ideales y que nos conmuevan o lo que sea, pero que en última instancia su último propósito o el último propósito del autor en muchos casos es ganar dinero. Esta figura del autor es una figura que tiene un punto, digamos, mitológico, porque el autor le cuenta a este chico de yo he compuesto la mayoría de las canciones que conoces. Dice, mira, por ejemplo, ¿te suena esta? Y empieza a tocar y suena, y le toca el himno de la alegría. Como evidentemente por edad no puede haberla tocado, no puede haberlo compuesto él. Pero ahí te están diciendo explícitamente esto es una alegoría de lo que es la cultura en sí. Eh, Además, me gusta cómo empieza la escena. Empieza Where Everybody Knows Your Name, en la canción de la intro de Cheers. Y a lo largo de todo este diálogo que tiene con este chico va moviéndose a lo largo de varias canciones. También creo que toca I Love Rock and Roll, si no me equivoco. Y en un momento dado, además este compositor está rodeado de instrumentos, muchos instrumentos. Y al protagonista, que se ve más o menos a lo largo de la película, es fan de Kurt Cobain, tiene un póster y tal. Entonces, entra y le dice, ¿y esta es la guitarra de Kurt Cobain? Le dice, pues probablemente, no lo sé, como al compositor le da igual. Y la coge y tal. Y en un momento el compositor empieza a tocar Smell Like Teen Spirit, o como se conoce en español, Aquí huele a cerrado. Y le dice que esta te suena, ¿no? Y se queda blanco el protagonista y le dice, todos los grandes referentes que tú te pensabas que tenían un gran significado, eso que te hacía pensar que eras un gran rebelde, también lo compuse yo. Todo lo he compuesto yo. Y esto tiene relación con lo que he hablado anteriormente del tema de la conspiración, ¿no? Como de esta creación. En ese sentido, es por lo que habla de la trama, de no es que compongan la música para tenernos adocenados, ni nada así, ni las películas, ni en general todas las obras de la cultura pop y de masas. No hay una conspiración, sino que es el proceso natural de creación de este tipo de obras dentro de un modo de producción capitalista, que es que ese es su último sentido, el de la ganancia. Que no es ni malo ni bueno, es que es lo que es, sin más. Y hay que asumir las contradicciones que ello presenta y que el hecho de, sí, te puede gustar más o menos esta canción, pero al final, por muy rebelde que te quieras creer, esto sigue siendo
parte de la maquinaria, parte del sistema. Y ya digo, esto no es un tema en términos morales, sino de que es lo que es y hay que asumirlo y no hay forma de salir de ello. Y así es como se establece a raíz de pues las condiciones materiales que vienen dadas. Y comprenderlo resulta muy duro y de hecho eso es lo que la escena final, al final todo este ambiente, todo este, incluso la cultura, incluso ese último resquicio que tenemos hoy en día para dar un sentido a nuestras vidas, incluso eso, no es que carezca de significado, pero el significado en última instancia está supeditado al hecho de, mira, esto es una obra, un producto industrial, sin más. Y al final de la película, el protagonista conoce a unos personajes que es como los que se quieren salir de esa dinámica. Y le dicen, ¿y todo para qué? Todo es este punto existencial. La película va orbitando alrededor de esto. Este punto existencial de ¿y para qué? ¿Y qué? ¿Y vas a cotizar un poco más? Bueno, vale, ¿y qué? Y luego te vas a comprar un coche, ¿no? Y luego tal, como de estas cosas, de las cosas que siempre se hacen porque consideramos que es lo lógico que hay que hacer. Y el protagonista lo entiende que esas son las reglas y no le gusta en absoluto. Y de hecho, digamos que este encuentro con el compositor, el momento de Kurt Cobain, acaba muy enfadado y hay una escena muy violenta en ese momento. Y con estos personajes él comprende de, pues sí, esto es la sociedad, esto es, no la sociedad, esto es la vida. Es decir, esto no es, no el sentido de las personas que nos rodean ni nada así, sino de esto es lo que me ha tocado, este soy yo y este es el mundo que me rodea. ¿Y qué hago yo ante eso? Pues, ¿qué hace el protagonista? Vuelve, digamos, que por usar el paralelismo obvio, sale de la caverna, ve lo que hay fuera y vuelve adentro. Porque al final, ya he dicho anteriormente que no es un personaje cínico. Y lo asume y dice, bueno, pues esto es así, pero ¿qué otra opción me queda? Me queda o me adapto o desfallezco. O sigo viviéndolo y sigo disfrutándolo o desfallezco. Porque como se diría en Matrix, eh, sé que este filete es falso, pero joder, qué bueno que está. Y bueno, ya he acabado, ya he hecho el análisis de todo, creo que no me he dejado nada. Vuelvo a decir, os recomiendo mucho que veáis esta película. Yo de hecho tengo ganas de volver a verla. Y es eso, tanto en el homenaje al cine negro, en cómo tratan las referencias, en la lectura que hay de toda la cultura y pues todo este tema de las identidades y del para qué. Es una película, ya digo, muy interesante. Así que nada, me despido.